en el Parlamento que habrían aprobado esta ley que de alguna manera rebajaría las penas para el delito que se les imputa y por el cual se les está investigando. Esto es lo que dijo Daniel Salaverry en un tono que sorprendió a propios y extraños. Que hemos venido perdiendo significativamente la confianza de la población en sus instituciones, principalmente en el Congreso de la República. Por muchos motivos, porque vemos casos en donde a congresistas, alcaldes, exministros, funcionarios públicos, expresidentes, o se les blinda o no se les sanciona cuando están inmersos en actos de corrupción o en faltas éticas. O porque vemos como hay congresistas que tienen evidentes conflictos de interés y promueven e impulsan normas en beneficio de alguna empresa privada con algún interés subalterno. O cuando vemos que se aprueban leyes que erosionan, debilitan fuertemente la lucha que han emprendido algunas instituciones contra la corrupción. Decidimos dejar sin efecto un acuerdo de mesa que de manera inmediata nombraba a cientos de trabajadores como estables, sin ningún tipo de meritocracia, sin concurso. Y en las próximas semanas estamos convocando a un concurso público en convenio con una institución privada de prestigio para que sea la que lleve adelante este proceso. Y serán los mejores, los más calificados, los que por meritocracia accedan a esas plazas. Ya no más el tarjetazo, ya no más el padrinazgo, la llamada de un congresista recomendando a un trabajador para que lo suban de nivel. Eso es lo que nos ha hecho muchísimo daño como institución y es lo que ha hecho que perdamos credibilidad ante la población. Muy bien, más temprano había escrito en su cuenta de Twitter lo siguiente, el presidente del Parlamento, Daniel Salaverry. Puso, ley de financiamiento ilegal de partidos es nefasta. No solo le hace un daño terrible al país, sino también afectará negativamente cualquier pretensión política a futuro de quienes se beneficien con ella. No firmaré autógrafa y someteré a votación la reconsideración planteada. Como ustedes han escuchado, en su alocución también habló de congresistas que aprobaban normas teniendo conflictos de intereses. Y evidentemente, porque la verdad habría que ser bobo para no darse cuenta, era una alusión a las críticas que se hicieron a la iniciativa del Congreso para derogar el decreto del Poder Ejecutivo, el decreto legislativo 1419, para que los casinos y tragamonedas paguen más impuestos a partir del próximo año. En clara alusión, por supuesto, al congresista Miguel Torres. El congresista Miguel Torres se encuentra esta noche aquí en 2018 para hablar de estos y de otros temas. Vamos a empezar, le damos la bienvenida al congresista. Muy buenas noches, gracias por atender la invitación. Muy buenas noches, con lo que ha dicho respecto a la ley de financiamiento, sí, a esta ley polémica, sorprende que siendo el presidente del Parlamento, alguien que no ha renunciado abiertamente, tenga una posición tan discrepante con las voces que han apoyado esta norma, como anoche nada más la propia Rosa Bartra en este programa que la ha defendido a capa y espada, digamos, con mucha fiereza esta norma. Firmeza. Y firmeza, por supuesto, pero luego sorprende, es decir, ¿dónde quedó la unidad partidaria? ¿Salaverry habló con ustedes, no habló con ustedes? ¿Qué ha pasado? ¿O esta es una decisión absolutamente autónoma o es una despedida anticipada de la bancada de Fuerza Popular? No, desconozco si que ha habido algún tipo de conversación, por lo menos conmigo no ha habido. Y de hecho, bueno, es una opinión respecto del presidente del Congreso. Yo lo que escucho es al presidente decir, miren, ¿sabes qué? Yo no estoy de acuerdo. Claro, yo no voy a coincidir con la posición de él, definitivamente. Pero creo que lo que sucede es que vamos a hacer una reconsideración, se someterá a la reconsideración y bueno, pues tendremos que ver si es que los votos deciden insistir en este proyecto de ley y tendrá que ser enviado al Ejecutivo, a donde verdaderamente se necesita llegar. Porque algunos decían por ahí, no, pues pero ¿para qué la van a enviar si es que ya el presidente ha dicho que la va a observar? Lo que pasa es que la observación es muy importante. ¿Por qué? Porque esa es la que nos va a decir, oye, ¿en qué cosas se puede mejorar la norma a criterio del Ejecutivo?
Entonces no es un paso que digamos sin importancia, al contrario, yo creo que es sumamente importante. Usted es secretario general ahora del partido. No, subsecretario. Subsecretario. Ah, nuestra secretaria ahorita es Luz Salgado. Correcto, Luz Salgado, pero igual, digamos que está en un cargo importante del partido. La pregunta iba más bien, porque usted me ha respondido el tema de la observación del presidente, sí, pero no de la calificación de nefasta. ¿Es nefasta? Bueno, eso es una calificación que utiliza Daniel Salaverry. Yo no comulgo con Pero ella. no es un congresista cualquiera, es el presidente del Congreso que desautoriza la aprobación de una norma porque la considera nefasta, porque no dice voy a esperar la recomendación del presidente, lo que dice es yo no la firmo. Sí, es una opinión del presidente del Congreso, no es que la desautoriza o la autoriza, porque no puede desautorizar o autorizar algo. Pero si lo, no único la firma... lo único que simplemente está haciendo es, oigan, se ha presentado una reconsideración, voy a tener que poner a votación esa reconsideración, pero si en la reconsideración se insiste con los votos... Miguel, está restando importancia a lo que ha dicho Salaverry. Es que, no, te estoy contando las cosas como son. O sea, él es presidente del Congreso, sí, pero más allá de la opinión que pueda tener, él lo que tiene que hacer es someter a votación la reconsideración, y si la reconsideración sale los votos indicando que insistimos con el tema, entonces no hay otra que lo que democráticamente corresponde, y es enviar al Poder Ejecutivo para que el Poder Ejecutivo o la publique o simplemente haga unas observaciones y nosotros después evaluamos esas observaciones. ¿Se puede enviar esta norma sin la firma del presidente del Parlamento? La verdad es que no conozco el detalle, pero me imagino que si el presidente del Parlamento no lo hace, para eso están también los vicepresidentes, ¿no? ¿Y los vicepresidentes no se han pronunciado? ¿Han conversado con Jenny No, yo no Cantoma, he por podido ejemplo? conversar con ellos. ¿No? No. ¿Por qué? Pero como te digo, es que me parece que estamos haciendo algo demasiado grande de un no es comentario algo, puntual. No. Vamos a ver el Twitter de nuevo, por favor, para que vean ustedes incluso las mayúsculas. Es que, de verdad, esto es importante. ¿Por qué? Porque aquí el texto dice, la ley es nefasta, le hace daño al país, afecta negativamente cualquier pretensión política futuro de quienes se beneficien con ella, es decir, sí va a haber beneficiarios. No firmaré la autógrafa. Es el presidente del Parlamento el que se alinea en una posición con el presidente de la República. Hay una alineación y eso está clarísimo. Ambos han emitido opiniones, me queda clarísimo. Pero ha Él dicho no está de uno, acuerdo. la observa uno y el otro ha dicho yo no la firmo. Eso quiere decir no pasa. Le han puesto un pare a esa norma. A ver, acá nosotros estamos en una democracia, Mávila. Y en una democracia no es yo hago lo que a mí me da la gana. Eso no es. En una democracia, que es lo que entiendo el presidente del Congreso va a hacer, es, oye, han presentado una reconsideración. Ah, perfecto, sometamos la votación. Él no ha dicho que no ha dicho voy a leer las observaciones del presidente, sino ha dicho a mí me parece nefasta y yo, al margen de lo que el presidente diga, porque no cita a Vizcarra, no la firmaré. ¿No es dejarlo sin piso? No, evidentemente eso no sería democrático en lo absoluto. Yo espero de que la redacción... ¿Él puede no firmarlo? No lo sé, Mávila, no lo sé, no te puedo decir con seguridad, no sabría responderte si es que él puede dejar de firmar y por lo tanto firmaría alguno de los vicepresidentes. Lo que tengo clarísimo es que en un Estado democrático, cuando se toma una decisión por mayoría, la Constitución sí es muy clara en señalar cuáles son los pasos a seguir, y esto es que del Legislativo pasa al Ejecutivo para que el Ejecutivo haga sus observaciones. Pero entonces, de acuerdo a lo que usted nos dice, le estoy preguntando a un no nos guste congresista... a quienes estén en los cargos de dirección Por eso, de las le vuelvo a instituciones. preguntar a un congresista de la República, Sí. le pregunto directamente, ¿puede una norma ir al Ejecutivo con la firma de los vicepresidentes? No tengo la respuesta ¿Por qué a los esa vicepresidentes no se han pronunciado? En cualquier caso, la población merecería una respuesta hoy clara y tener la información está a disposición. Te para prometo saber qué va a revisar pasar. la consulta con muchísimo gusto, pero no te quiero dar una respuesta con la que no sabe. estoy seguro. Usted no no sabe. en lo Tiene absoluto. por lo menos Normalmente no nos encontramos en una situación como esta, ¿no? Normalmente siempre pues, el presidente del Congreso remite las leyes democráticamente votadas hacia el Ejecutivo. Ujú. Ahora, la ley, ayer la defendía Rosa Bartra y decía que no iba a haber retroactividad, que no iba a haber un beneficio, que esto no aminoraba las eventuales penas que podrían recibir por esta tipificación rara de lavado de activos que se convertía en otro delito por la ley. En fin, ¿cuál es su opinión particular sobre la norma? Igual, o sea, no pude ver la entrevista de Rosa, lo único que sé que
Como siempre, ella firmemente ha sostenido lo que seguramente hemos estado discutiendo durante muchísimos meses, porque eso es algo importante de señalar. Esto no es una norma como algunos la pintan, que apareció de la noche a la mañana ni nada por el estilo. Es una norma que viene de proyectos de ley de Nuevo Perú, de Peruanos por el Cambio, y que viene desde finales del año pasado, y en donde incluso hemos tenido invitados a la Comisión de Constitución, especialistas, el doctor Caro Coria, me parece el doctor Azabache, si no mal recuerdo, y donde ya se venía discutiendo los alcances que podía tener, porque no solamente un congresista o un partido, sino varias entidades de la sociedad señalaban de que existía un vacío normativo, y es este delito de financiamiento de dinero delictivo para las organizaciones políticas. El doctor Azabache estuvo también anoche, ya reconoció que había participado, por supuesto, estuvo en la comisión, pero lo que nos dijo ayer es que el proyecto que fue aprobado, finalmente este dictamen, este proyecto, no tiene la naturaleza del que vio en la primera discusión. Es decir, dijo, esto es otra cosa. Bueno, está muy mal redactado y es absolutamente, digamos, para ponerlo, esas son palabras que yo pongo, antojadizo, y se acomoda perfectamente a la situación que están enfrentando Keiko Fujimori, Alan García y Kuczynski. A lo que Azabache, entonces, el doctor Azabache ha dicho de que... El propio doctor Azabache dijo que es otra cosa. De que es muy distinto, eso es algo natural. O sea, de hecho, todos los que participamos dentro de las comisiones sabemos que arrancamos con algún proyecto de ley, y muchas veces los proyectos de ley terminan siendo modificados en gran medida debido a las discusiones, a los debates, a tomar en consideración o no alguna opinión que pudiéramos haber recibido. Entonces, más bien, para mí, Mávila, te soy sincero, esto es una buena noticia. Esto es algo que antes no se había tipificado, que existía un vacío legal y que por lo tanto creo que es saludable, sobre todo en el ámbito penal, donde no soy penalista, pero sé que los delitos tienen que estar claramente tipificados en nuestra normatividad. Claro, no es penalista, pero es congresista, y su voto cuenta a la hora de aprobar una norma. Este es el tuit que publica hoy el congresista, perdón, el abogado Azabache, quien ayer me dijo que lo que se había aprobado no tenía nada que ver con el espíritu que defendían en su momento Patricia Donaire o la propia Marisa Glave. Es decir, no le serviría a usted como aval para defender lo aprobado ayer. Él dice hoy, financiamiento ilegal de partidos es como si el Congreso quisiera hacer atractivo, lavar fondos en política. La pena es más baja y solo se aplica si le cuentan al receptor qué crimen cometieron. Y aún así podrán ser absueltos por el mal llamado oficial de cumplimiento. Ese es el tuit. Es decir, un asesor que usted dice trabajó con el Congreso hace varios meses atrás, hoy se pronuncian en contra. Una opinión autorizada. Correcto, ¿no? Una pero reconoce que es una opinión autorizada. Sí, por supuesto, claro que sí, ¿Y como muchos penalistas hay. ¿A qué le sabe el tuit de ahora, de esa opinión autorizada? Que su opinión yo la respeto. De lo que yo he podido ver, de lo que yo he podido analizar, como te digo, no soy penalista, pero digo, oye, me parece válido que el día de hoy tengamos una figura tipificada, cuando antes simplemente no lo teníamos un vacío normativo. Antes no estaba criminalizado esto. Si ustedes me dicen, oye, esto reemplaza el delito de lavado de activos, yo creo que no. O sea, me parece que son dos figuras distintas, diferentes, y que en realidad nosotros debemos aplaudir que hayamos ido en el camino de legislar algo que sea tan necesario para nuestra realidad, ¿no? A ver, le voy a poner un cuadro comparativo que se publica hoy, que es sumamente interesante en el caso de esta norma que aparece en el diario El Comercio. Penalistas advierten argumentos que podrían utilizar procesados por Odebrecht para acogerse a la iniciativa aprobada por el Congreso. Montos detectados en dólares. Keiko Fujimori, 1.200.000. Alan García, $200.000, ¿no? Pedro Pablo Kuczynski, 300.000. Ollanta Humala, expresidente, 3 millones. Dice, medida dictada, prisión preventiva para Keiko Fujimori, impedimento de salida del país para Alan García, impedimento de salida del país para Pedro Pablo Kuczynski, prisión preventiva revocada para Ollanta Humala. ¿Cómo votó su bancada sobre cambios en el Congreso? La de Fujimori a favor, la de García a favor, la de Kuczynski a favor, y la de Ollanta no votó porque no existe. Pena máxima, con la actual legislación, 20 años. Con la ley aprobada por el Congreso, 15. En el caso de García, con la ley vigente, 20.
en el caso, con la ley aprobada, 10. Y es lo mismo con Kuczynski, y en el caso de Ollanta y de Fujimori sería a 15. Es decir, aquí se beneficiarían por lo menos con 5 años menos de pena. Dice, se aplica esta modalidad atenuada. Dice, es una pena no menor de 5 años ni mayor de 15. Sí, es decir, coinciden todos. Carlos Caro, Iván Montoya. No hay penalista que se respete en este país que haya aprobado una norma como esta. Bueno, respeto las opiniones que ellos tengan. En realidad, como yo te digo, lo que yo veo Pero es no es que... una obligación del Congreso consultar. Mávila, ¿se me permite responder? Sí, responda. Yo respeto las consideraciones que tienen los abogados, siempre es importantísimo escucharlos. Lo que nosotros hemos discutido, hemos sometido a un análisis dentro de la Comisión de Constitución y luego en el Pleno, es que nosotros estamos convencidos de que hay un vacío normativo. Y ante ese vacío normativo teníamos que legislar. Y eso es lo que hemos hecho. Si es que hay observaciones, si es que consideran de que las penas son muy bajas y de que se tiene que mejorar esto, bueno, o sea, siempre hay un momento en este proceso democrático entre la observación y el retorno hacia el Congreso para que nosotros podamos analizar Correcto. y mejorar las cosas como correspondan. Si ustedes me dicen, oye, ¿estamos mejor que antes? Sí, porque esto no está reemplazando los procesos que se han abierto o las investigaciones que se han abierto por lavado de activos, que entiendo es otro tipo penal, es otra regla. Entonces no veo en qué momento se sobreponen estas cosas. Porque el tema del lavado está ligado al financiamiento ilegal de las campañas. A ver, nuevamente, lo que Es los decir, señores se está están... acusando o se está investigando a Keiko Fujimori y Alan García por dinero que vino de la Caja 2. Sí, pero entiendo que la figura que está pretendiendo sostener o construir el Ministerio Público es el lavado de activos. Así es. ¿No? No es Sí. un financiamiento ilegal de partidos, no es que se hayan cumplido con las normas, sino de que dicen, oye, acá se le habría entregado dinero para obtener algún tipo de beneficio. Entiendo, esa es la construcción, la teoría de la Fiscalía. De hecho, a mí siempre me llama la atención, porque digo, ¿cómo entonces Keiko Fujimori, sin haber llegado a ser gobierno, puede ser responsable de este delito de lavado de activos? Hasta ahora no entiendo, como tampoco entiendo la prisión preventiva que tiene. Por la tampoco receptación entiendo... del dinero, ¿no? Y los usos que luego se dio Sí, a pero, este. vamos, nuevamente, lo poco que sé es que la receptación no es suficiente, sino que tiene que haber un beneficio en el lavado de activos que retorne el origen, digamos, de donde salió. Me dice el doctor Nakazaki que él sí está de acuerdo. ¿Sí está de acuerdo? Sí está de acuerdo con la norma. Ah, mira, qué bien. Y yo debo, en aras de el equilibrio, leer su pronunciamiento. Él dice que sí, la mayoría de penalistas en cualquier caso no. Vayamos a otro tema. El señor Salaverry también se ha referido, bueno, primero quería preguntarle, a ver, aquí me dice apuntes de financiamiento legal, ahora los voy a revisar. El señor Salaverry se ha referido en otro momento también a los congresistas con conflicto de interés. Y ha sido una alusión, a mí me parece, directa a su persona por el tema del impuesto para los casinos. ¿Podríamos escuchar nuevamente, por favor, lo que dijo el presidente del Congreso? Solamente la parte inicial, que se diluyó un poco porque rescatamos lo último para desarrollar la conversación con el congresista Miguel Torres. Que hemos venido perdiendo significativamente la confianza de la población en sus instituciones, principalmente en el Congreso de la República, por muchos motivos, porque vemos casos en donde a congresistas, alcaldes, exministros, funcionarios públicos, expresidentes, o se les blinda o no se les sanciona cuando están inmersos en actos de corrupción o en faltas éticas. O porque vemos como hay congresistas que tienen evidentes conflictos de interés y promueven e impulsan normas en beneficio de alguna empresa privada, con algún interés subalterno. O cuando vemos que se aprueban leyes que erosionan, debilitan. ¿Se sintió aludido por esto? Si la intención del presidente del Congreso ha sido referirse a mí, yo creo que él tranquilamente podría haberme mencionado. No me puedo sentir aludido porque hacerlo significaría, Mávila, reconocer de que yo tengo algún tipo de conflicto de interés. ¿Y no lo tiene? Y no lo tengo. Y de esta conversación nosotros ya hemos sostenido en anteriores en el caso oportunidades. de cooperativas. Exactamente. En el caso, pero eso es porque usted dice que ya no trabaja, ya no antes forma parte del estudio. Era gracioso porque antes era el estudio de mi familia, era plenamente un estudio que miraba temas cooperativos.
ahora ya cambió. Entonces, ahora no es un estudio que ve cooperativas, ahora es un estudio que ve casinos. Entonces, claro, vamos a llegar a la situación, Mávila, de que evidentemente, y te lo dije en esa oportunidad, y lo he dicho en millones de oportunidades, de que el estudio de mi familia es un estudio multidisciplinario, ¿sí?, que abarca todas las actividades económicas que se desarrollan en el país. Tienen 50 años y enhorabuena, les ha ido súper bien. Pero tal como tú recuerdas, yo en el año 2016 tomé una decisión que, por cierto, es una decisión distinta a la que otros congresistas han tomado en su oportunidad. Yo decidí separarme. Dije, acá hago yo un quiebre en mi vida. Hermanos, ustedes se quedan en la actividad privada, yo ya no quiero esto, yo estoy convencido de que tengo un trabajo que hacer en el sector público, ¿sí? Y decidí desvincularme. Hay otros que simplemente decidieron no desvincularse, sino simplemente poner una licencia, y que también es válido. Entonces, no me parece justo, Mávila, que cuando los argumentos técnicos son sólidos, las personas empiecen a utilizar el golpe bajo, meterse con la familia, como para poder decir, oye, claro, como no podemos desbaratar los argumentos o los fundamentos que está utilizando, entonces, este es lobista. Entonces, ¿sabes qué? Hay que decir que su familia está involucrada directamente. Vamos, yo, uno, nunca he escondido absolutamente nada. Dos, no me siento en lo absoluto avergonzado ni de mi familia ni de la experiencia que ¿No es pueda mucha tener. casualidad que usted promueva leyes que benefician a sectores Claro, que entonces forman parte de esta lista de clientes y que además no es uno ni dos, sino son muchísimos clientes Es que del me da estudio? risa, ¿no? Porque claro, entonces empecemos a ver las leyes que yo promuevo. Y ahorita vamos a hablar porque hay una diferencia entre promover y el trabajo que hice, pero no quiero escaparme. Correcto, tenemos que ir a una pausa. Pero no quiero, solamente no quiero Ok, escaparme de termina este la idea, por detalle. favor. Entonces, claro, vamos a hablar de que una de mis principales leyes fue IGB Justo, que fue aplaudida por la micro y pequeña empresa. Entonces, como yo asesoraba a micro y pequeñas empresas que seguramente también estaban dentro del estudio, ha sido un conflicto de interés. Y también he logrado la aprobación en primera votación, ojalá que la pongan en la segunda votación ahora, de la ley de bici, Probici. Sí. Lo que pasa es que yo soy ciclista, entonces tengo conflicto de interés. Y también logré la exoneración del IGB a los libros, que se extendieran. Entonces, como me gusta leer, o como he podido escribir algunos artículos, entonces seguro tengo un conflicto de interés. Vamos, Mávila, voy a tener conflicto de interés en todo, entonces. Si esa es la lógica, en todo. Y yo te lo dije la vez pasada, Mávila. Si yo voy a estar limitado por eso, entonces me quedo de brazos cruzados y no hago absolutamente nada. Entonces, porque ¿usted cree que en el derogar estudio, el decreto en el estudio en el que he estado, 1419 se ve absolutamente de todo tipo Correcto. de casos. Y el Entonces, tema de los casinos, como lo quieren pintar, no, es que es el estudio de los casinos. Oigan, son 3 clientes, no 16 que hablan, son 3 clientes que tienen operaciones de máquinas tragamonedas, de acuerdo me han informado, he tenido que hablar con mi familia, evidentemente, y decirle, oye, ¿tienen 16? Qué bien, les está yendo. Me dicen, no, son 3, lo que pasa es que los 3, otros son... administradora de salas de juego alfa, No te voy a hablar de cada uno, yo te estoy diciendo centro lo que me de han apuestas, comentado. gaming and services, Creo que también ahí hablan de clubes de... La Selva Inversiones, Salón de Juegos Portal, Intralot Perú. Intralot no es de de casinos y tragamonedas, ¿no? Entonces, Bueno, pero está vinculada al negocio como un negocio proveedor. paralelo, que ahorita Claro. vamos a hablar. Entonces, Mávila, si nosotros expusiéramos la relación, ¿sí?, de clientes que tiene el estudio de mi familia, pues sería amplia. Y claro, son 50 años que se los han ganado a pulso. Y por lo tanto, yo no puedo aceptar de que ese golpe bajo se lo estén dando a mi familia. Yo a mi familia les pido disculpas. Con todo este tipo de cosas se les está generando miles de problemas. Pero yo no les puedo decir a mi familia, oigan, disculpen, pero tengo que dejar de ser congresista. Yo no puedo representar. Y yo a ellos no les puedo decir, ¿Y no oye, le puede después de dar esto sí, perdóname, sus perdóname buenas para terminar. ideas a Perdóname otro para congresista y perdón. usted inhibirse en aras de Sería esas peor sospechas? todavía. Sería peor, porque en realidad yo estaría traficando por debajo No, algunas ideas. No tiene que presionar a nadie, tiene simplemente que decir, bueno, tengo esta opinión, pero no participar en una votación. Ok, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, llamemos a personas al Congreso que no tengan ningún conocimiento, ninguna experiencia, porque esos no van a tener conflicto de interés. Entonces, claro, como yo tengo 16 años de tributarista, 16 años como docente de tributación de micro, pequeña empresa en temas de cooperativas y demás, entonces estoy vetado. A ver, tengo ¿Estamos que ir a vetando una a los pausa. congresistas que saben algo?
Correcto. Tengo que ir a una pausa. Pero antes de eso le quiero preguntar. Entonces, para usted, la derogatoria del decreto legislativo 1419 del Ejecutivo en el marco de las facultades otorgadas por el Parlamento, ¿debería derogarse, sí o no? Porque el día de hoy ha retrocedido, pero quiero que me responda después. ¿Yo he retrocedido? Ha retrocedido. ¿Yo he retrocedido? Usted ha retrocedido porque dice que ya no se va Te hago una apuesta de que yo no he retrocedido. Correcto, resolvemos la apuesta después de la pausa. Vamos unos Perfecto. instantes a la publicidad y regresamos con Miguel Torres. Sube los cigarros. No, me mira con una cara como que yo sé lo que estoy... No, es que sí, está bien lo que estás diciendo, pero está incompleto. Bueno, pero... Está bien la definición. ok. La definición está bastante bien, pero falta una parte importantísima. Ya. ¿Sabes cuál es? ¿Cuál? La imposición al consumo es cuando se puede trasladar al cliente y se le cobra al cliente específicamente por lo que ha utilizado. Si, por ejemplo, me voy Claro, está la discusión del impuesto al patrimonio, que es lo que usted Sí, está claro, defendiendo. porque si me voy, por ejemplo, a el grifo y consumo gasolina, claro, respecto a la cantidad que yo estoy recibiendo, ¿Cómo me explicar? trasladan A ver. ese impuesto. Me había dado permiso para la tingencia. Sí. A ver, dice el comunicado en su primer punto, el decreto legislativo número 1419 no vulnera los parámetros de constitucionalidad establecidos en las sentencias del Tribunal Constitucional. La medida fue emitida al amparo de la facultad delegada, eso ya lo sabemos. Ley autoritativa que facultó al Ejecutivo a gravar con impuesto selectivo al consumo a los juegos de casino en máquinas tragamonedas. Cabe señalar que se optó por aplicar uno de los métodos disponibles, impuesto selectivo al consumo específico. El ISC a estos negocios es un impuesto al consumo. Grava la capacidad contributiva evidenciada cada vez que una persona juega y apuesta. Es decir, se agrava el consumo de servicios de entretenimiento. Es un impuesto selectivo al consumo del tipo específico. Puede trasladarse al consumidor final. No es un impuesto a los ingresos, tampoco un impuesto al patrimonio. Y otros países también gravan los casinos y máquinas tragamonedas como impuestos selectivos al consumo. Chile y Colombia están en esa tendencia. Ya. El mundo camina hacia allí. Entonces, Me toca a usted. leer. ¿Podemos ir a la pausa? O lea y Me toca terminamos leer a mí. Ok. He agarrado cualquiera de los informes, claro, que están subrayados en la parte pertinente, ¿no? Estudio Sterling. El decreto legislativo 1419 ha creado un impuesto selectivo al consumo, a los juegos de casino y máquinas tragamonedas, cuyo sistema no tiende a afectar al consumo, sino que se encuentra dirigido a gravar los ingresos y o el patrimonio del operador de las máquinas tragamonedas a quien sea designado como el contribuyente de este tributo, pues la base imponible ha sido fijada respecto al ingreso neto de cada una de las máquinas tragamonedas afectadas en la actividad, elemento que no guarda relación directa con los niveles de consumo que obtenga dicha actividad y que no establece ningún mecanismo que habilite el traslado del impuesto al consumidor, lo que determina una indebida afectación del patrimonio de la empresa que se dedican a las actividades de juego, de casino y máquinas tragamonedas. Y así te puedo empezar, así como me han leído un montón. Pero acá están los alegatos también del Ministerio, ¿no? Y no tengo la menor duda de que son equivocados, porque si ellos son capaces ¿por qué los del estudio Sterling serían correctos y los del MEF serían equivocados? De los 8 estudios que te estoy mencionando. Y en mi opinión, ¿por qué podría ser? Porque claro, cuando yo leo la norma, por ejemplo, me queda una duda. O sea, yo tengo una máquina tragamoneda en la que nadie jugó, no les gustó. Esa máquina tragamoneda no atrajo a nadie, pero igualito, ¿no? Tendría que pagar un 1.5% de la UIT. ¿Dónde está el consumo ahí? Tenemos que ir a una pausa, vamos a volver para Pero cerrar quiero seguir porque no termino la apuesta contigo de si es que me he retractado o no. Correcto. Vamos a ir a una pausa y volvemos sobre eso porque el congresista Torres... Porque en mi opinión, este decreto legislativo que aún no está derogado y que supongo que no se va a derogar porque toda la chíchara del discurso político que ha habido ha superado el discurso técnico y por lo tanto ya se venció la legislatura y seguramente va a estar vigente. Pero no he retrocedido por una razón muy sencilla. El informe que nosotros hemos emitido en el subgrupo de trabajo lo que ha dicho es, oye, legislaste algo que no te habíamos autorizado y tú no puedes hacer eso. Eso es discutible. No. Bueno, en tu opinión, en mi opinión, Correcto. En mi opinión Sigamos, está clarísimo que has legislado en algo que no te autoricé. El MEF dice que no. Sí, es su palabra contra la del MEF. Y no tengo la menor duda de que lo vaya a decir. Si me puede poner un título como el que ha puesto esta norma, cuando el contenido es totalmente distinto. Pero bueno, lo que digo es, yo y junto con el grupo de trabajo hemos dicho, ¿saben qué? Esto de acá es inconstitucional, simplemente no va a responder a la situación, de hecho te van a ganar un montón de acción de amparos. ¿Cómo es, no? Si no hubiéramos hecho esta revisión y si yo no hubiera dicho
que esto está mal, estaríamos ayudando a los casinos y ahí tendría un conflicto de interés. Ya, pero bueno, termino la idea. Puede ser que en la forma o en la constitucionalidad, Mávila, yo no estoy de acuerdo cómo se ha dado la norma, pero cuando entramos al fondo del tema y cuando decimos, oigan, ¿los casinos todavía pueden tributar más? Sí, fíjate que sí, yo creo que sí. Y de hecho por eso hemos presentado este proyecto de ley. Y es un proyecto de ley que en realidad está recogiendo dos ideas fundamentales. La primera es, oye, ¿sabes qué? Hay un impuesto a los juegos que sí es constitucional, que sí está bien elaborado, que ha funcionado y que ha logrado formalizar muchísimo la economía de esta actividad, que tiene pues una tasa del 12%. Muy bien, ¿sabes qué? Aumentémosle 2 puntos porcentuales más, que no es cualquier cosa, son 2 puntos porcentuales importantes. Adicionalmente a eso, ¿qué hemos hecho? Hemos recogido iniciativas importantes, tanto de Leila como de Percy Alcalá. O sea, de 12 a 14. Sí, pero además estamos diciendo, recogiendo iniciativas de dos congresistas que decían, oye, pero también deberíamos grabar las apuestas online, las apuestas por internet, que al día de hoy pagan 0. Entonces, si nosotros sumamos ambos elementos, ambos componentes, vamos a conseguir una tributación bastante más interesante que el 0, y yo te lo digo así, que el 0 que van a obtener con el decreto legislativo, porque el decreto legislativo me pueden pintar maravillas, que vamos a lograr más de 100 millones. Yo quiero ver en 1 o en 2 meses, cuando haya una avalancha de acciones de amparo, y que esas acciones de amparo hayan sido concedidas por el Poder Judicial, si es que recaudan algo. Le están haciendo un terrible daño al sector y a la población, porque los están dejando sin los recursos que se viene tributando el día de hoy. Podemos hacer tributar un poco más. Los ingresos a futuro. ¿Podemos hacer tributar un poco más? Sí, por supuesto que sí. Claro que sí. Y en eso estamos de acuerdo. Yo no tengo ningún problema. Pero me hubieras dicho que lo que ibas a hacer era gravar los ingresos o grabar el patrimonio. Y seguramente te lo hubiera dado. Me pediste otra cosa. Entonces, en este principio de colaboración de los poderes, no solamente te digo que esto es inconstitucional, que mejor no lo apliquemos porque te van a ganar con las acciones de amparo, y además te ayudo a hacer tu tarea, o la tarea que debiste hacer, porque en realidad es nuestra tarea. Es un punto de vista y permítame... Esto de acá, te lo presento y te lo pongo a tu disposición para poder ayudar a lograr el objetivo. El impuesto selectivo al consumo es un impuesto que se permite aumentar actividades que hacen daño a la población. La ludopatía está probada, hace daño a la población, y en este caso usted me está mostrando peritajes que cuestionan este decreto usted me está mostrando los peritajes de los estudios, porque evidentemente son peritajes de parte, son opiniones de parte. En eso estamos de acuerdo. Sí. ¿No? Todos tienen clientes que se verían afectados por esto. Me imagino, no sé si son exactamente clientes de ellos, clientes permanentes. Congresista. No sé. ¿Se imagina? No, pues, no me diga eso. ¿Se imagina o tienen? ¿Sabe o no? Me imagino que entonces, tienen. ¿cómo escucha un congresista de la República las opiniones y considera las opiniones de gente que también podría tener intereses en un tema en el que usted está participando? Porque vienen abiertamente y lo hacen. Esto no es que de manera subrepticia tenemos que ir a la pausa, pero ¿hace daño la ludopatía al país o no? Por supuesto que sí. ¿Es una actividad grabable a la que le podemos ajustar el cinturón a más? Por supuesto que sí. Correcto. Con eso vamos a la pausa y regresamos con Miki Torres. Aún así, podemos negar que Daniel Salaverry le está diciendo chau, 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 de a poquitos a Fuerza Popular, como lo hizo Úrsula Letona. Bueno, no creo que... ¿No están saltando todos viendo que el barco se hunde? No sé, además son situaciones distintas, ¿no? Úrsula yo lo sé, pero en el caso de Salaverry... Salaverry está hablando del partido. ¿Le parece que es oportuno que haga este tipo de cosas? Vamos, todos los miembros del CEN tienen toda la facultad de preguntar lo que deseen. Pero ¿cómo interpreta esto que le curiosidad, que tiene curiosidad? Le pregunté, Daniel, ¿oí esto? No, es que me ha dado curiosidad saber cómo está la situación. Yo, perfecto, pero yo, como subsecretario, no tengo que ver el tema. ¿Y por qué le daría curiosidad al presidente del Congreso saber cómo van las finanzas de Fuerza Popular? Esa pregunta, trasládasela al presidente del Congreso. Yo no puedo contestar por él. ¿La renuncia de Úrsula Letona la aceptó ya el partido? ¿O todavía no. Todavía no. ¿Cuándo la aceptan? Estamos en proceso porque se ha iniciado un proceso de investigación respecto a las denuncias que ha desarrollado la congresista Vilca Toma. ¿La señora Vilca Toma participó de la reunión? No. ¿Por qué? ¿No asistió? ¿Se justificó de alguna manera? ¿Habrá dicho algo? Mandó una comunicación, entiendo, ¿no? Porque entiendo que van a tener que optar, o Vilca Toma o Letona. No necesariamente, ¿no? ¿Van a poder retener a ambas? ¿Es lo que quisieran? Yo desearía verdaderamente yo desearía que los 73 que entramos nos mantuviéramos como 73, ¿no? Creo que sería lo más responsable hacia los ojos de la población. Pero eso no va a ser posible. Bueno, uno nunca sabe.
No, no va a ser posible, congresista. Y usted sí lo sabe. Uno nunca sabe, Mávila, las vueltas que da la vida. Están en cuidados intensivos, Fuerza ¿Sí? Popular. ¿Usted no lo cree? No, yo en Ursula realidad... Letón ha sido yo vocera, en realidad... es decir, una figura... No, olvídate, yo es tengo la una mejor, figura importante tengo la mejor de consideración de Úrsula, Correcto. olvídate. ¿Le parece justificada sus motivos? ¿Le parecen que son yo suficientes no para...? voy a entrar ni por mi amistad, además por el respeto que tengo, No no voy a entrar en ese las calificaciones ni nada por el estilo. A ver, le hago una pregunta. Lo que sí te puedo decir con toda sinceridad es que me encantaría que pudiéramos tener una más representativa a la que fue elegida, que eran los 73 congresistas. Si tú me dices cómo los veo el día de hoy, yo veo que el día de hoy en una situación difícil, porque estamos pasando por una situación difícil con nuestra lideresa injustamente encarcelada, lo que yo estoy viendo es una gran unidad de parte de nosotros, de parte de aquellas personas que sabemos que se está produciendo una injusticia con ella. Le dejo una pregunta. Sí. ¿Es verdad que Luz Salgado trató de convencer a Lucha Cuculiza y Alejandro Aguinaga de participar en la reorganización del partido? Con esa respuesta, regresamos. ¿Cuáles son las conversaciones que ustedes tienen? No hablan, ese es el problema del partido. Conversa un montón con Luz. O sea, Keiko está detenida y el partido está a la deriva. No, además que Luz es una de las congresistas que yo más admiro, más quiero. Pero están Para mí es están en crisis, ella lo ha dicho, están en muy crisis. Especial. Te imaginarás, Luz trabajó con mi padre. Ahora que yo tengo la oportunidad de trabajar con ella, es una satisfacción plena. Correcto, quería hacer unas precisiones. Sí, dos precisiones. Entonces, hagamos lo siguiente. Como el decreto legislativo no está derogado, y como ya terminó la legislatura, y estoy seguro que no lo van a poder derogar... ¿Ya no va a pedir la derogatoria? No, yo ya hice mi trabajo. Yo ya hice mi trabajo. ¿Ya no va a pedir la derogatoria? Yo ya cumplí con mi trabajo. Correcto. Como yo no soy el que decido, yo no soy el que decido, y yo entiendo que ya terminó la legislatura, ese decreto legislativo está vigente. Correcto. ¿Sí? Entonces vamos a esperar 2 meses, ¿sí? Veamos 2 meses cómo reacciona la situación. Veamos quién tenía la razón. Veamos si es que no hubo una lluvia de amparos que hicieron que caiga los ingresos y después de esos 2 meses volveré y te diré, Mávila, ¿te acuerdas que habíamos presentado un proyecto de ley? Ya, fuera de los rencores, ya. No es que el mío sea más bonito, más simpático, no. Ya, este es el que tenemos que hacer para lograr que los casinos paguen más y para que además los online también estén incluidos. Y la segunda y última reflexión que te hago es, por favor, yo encantado de la vida de debatir, con quien quiera, sea quien quiera, yo no tengo ningún problema. Argumentos técnicos, bienvenidos. Y seguramente en muchas ocasiones yo terminaré perdiendo y en algunas otras ganaré. Pero meterse con la familia, eso no me parece justo. Correcto, dejen a mi familia tranquilo, con sus 50 años trabajando en una actividad legal y en la cual yo me siento sumamente orgulloso de los principios y valores con los que ellos han desarrollado su empresa. Ha sido la palabra del congresista Miguel Torres. Nos vamos, que tengan un buen fin de semana. Volvemos el lunes a la